Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard, de Tarot Las Cartas No Mienten, y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, íbamos a hacer lo que es un video de canalización con respecto a los seres de luz, personas que ya no están lo que es en este plano terrenal, familiares y también mensajes espirituales, y este tipo de canalización abarca para todos los signos. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Yo no soy vidente, yo solo soy tarotista, pero es cierto que a veces cuando yo hago alguna lectura, pues quieren entregar lo que es un mensaje. Por eso que me he atrevido a hacer este tipo de canalización. Lo vamos a hacer a través del cuenco tibetano, perdón, el cuenco de cuarzo y las semillas sagradas, ¿vale? Que lo tengo aquí, y también con ayuda del tarot. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar. Vamos a sacar lo que es una carta guía con el tarot Z. Se lo muestro para aquellos que les interesa. El tarot Z. Vamos a ver. En la parte espiritual, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Algún mensaje espiritual que quieran entregar? No sé por qué me está mostrando unos brazos y unas piernas, pero es como que le envuelve como cristales, como si fuera hielo. A lo mejor alguno de ustedes está teniendo problemas con los huesos, dolores, o esta persona que se quiere manifestar tenía problemas con los huesos, las articulaciones, como que sentía que se lo clavaba como si fueran pedazos de vidrio, algo punzante. Se quejaba mucho, dolores en los huesos, en las articulaciones, en los músculos. Mucho se quejaba. Me sale lo que es la carta del Rey de Bastos. Muy bien. Por el momento, siento que se quiere manifestar la energía de una persona que puede ser el carácter o la energía de un padre, o una persona muy protector. Puede ser también mujer, ¿vale? Pero en este momento me saca la energía de un varón, muy protector, muy protectora. Mucho carácter. Una persona con mucho carácter, una persona que a pesar quizás de su edad, es como que le gusta estar bien vestido, bien arreglado. Puede ser que este personaje se marchó cuando tenía, vamos a suponer, de 70 años para arriba, pero siempre le gustaba estar, como se dice, impecable. Era muy detallista con su vestimenta, con su ropa. Otra cosa que a lo mejor de repente ya no podía, como se dice, desenvolverse, ¿no? Pero si habían personas en su entorno, exigía estar siempre bien vestido. Esa persona también puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, o simplemente una persona con una energía muy fuerte, muy fuerte. Uno de sus puntos débiles, por decirlo así, porque veo que es un personaje que quizás se marchó con una edad muy avanzada, más adelante vamos acá más cartas, es como que empezó a tener problemas también algún tipo de problema con la visión, sí. Veo que este personaje que se está manifestando aquí en esta canalización, aparte del problema de la visión, el otro problema es un problema relacionado con la piel, ¿vale? Como llagas, estoy viendo aquí en esta carta. Vamos a ver qué más me quieren decir. Vamos a ver. No sé por qué me dice, dile que piense en él. No sé por qué me está diciendo, dile que piense en él. Tú solamente toma lo que es tuyo. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen esta carta. La carta del Caballero de Espadas. Puede ser también por su carácter, en la cual ustedes, o tú también por tu propio carácter,
en la cual ustedes como que chocaban mucho, como que o no terminaban de entenderse, o esta persona de un carácter muy fuerte, porque veo que vosotros, aquí ya me está mostrando una persona joven, mira, una persona muy joven, que puede ser tú, como también puede ser que a lo mejor nos está hablando de una persona joven que se marchó, pero que era como que ustedes, no es que no se querían, no, porque al fin y al cabo, si tú estás en esta canalización, es porque tú quieres saber algo de ellos o de ellas. No es que vosotros no se querían, sino que tenían carácter muy fuerte, tanto tú como la otra persona, muy fuerte. Y había como un choque aquí. Había como un choque, ¿vale? Te enseño la cartita. Vamos a ver qué más me dice. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver. Listo. Algunos de ustedes, inclusive, la casa, porque mira, yo vivo lo que es como un departamento pequeño, una sola planta, pero me da a entender como que ustedes vivían lo que es en una finca, en una torre, por decirlo así, donde había muchos pisos, muchos apartamentos. Siento que inclusive de repente muchos de ustedes, quizás puede ser que yo que sé, esta persona con mucho carácter, intentó o lo ha dejado a ustedes asegurados, puede ser, yo que sé, compró un piso para un hijo, otro piso para otra hija, un piso para su pareja, o sea, porque me dice que ustedes viven juntos, muchos de vosotros vivían juntos, la familia, como que coincidían, juntos pero no revueltos, ¿no? Coincidían la familia en esa finca, en esa torre. Muy bien. Aquí yo veo con esta carta, no sé por qué me da a entender que dentro de esa finca, de esa torre, es como que quiere que protejan a alguien. Hay alguien que a lo mejor tiene algún tipo de problema, algún tipo de dificultad, algo que necesita quizás el apoyo de ustedes, de tu entorno. Es como que a este personaje le preocupa mucho el futuro de ese hombre o de esa mujer que por X motivos tiene algún tipo de dificultad, algún tipo de bloqueo, a pesar de su carácter. ¿Ves? Por eso les digo que a pesar del carácter de esta persona, porque quizás muchos de ustedes de repente dirán, Richard era un ogro, era una persona de mal humor, siempre paraba discutiendo, pero esta persona siempre en su mente ha estado que ustedes queden, como se dice, arropados, protegidos. Veo que es una persona muy responsable este personaje. Por eso, a pesar que tiene un carácter muy fuerte, sea hombre o sea mujer, es una persona que se ha desvivido por ustedes. Y actualmente le preocupa mucho la situación de alguien. ¿Ves? A pesar que ya no está en esta tierra, le sigue preocupando el futuro de ustedes. Muy bien. Voy a sacar una carta más y vamos a canalizar, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Vamos a ver. Me recuerda mucho a la historia hay un amigo que me contó, su tío creo que era. Este personaje, pues, un personaje con carácter muy fuerte, un personaje que no aguantaba pulgas, inclusive como que había mucha tensión con sus hijos, y si no mal recuerdo, esta persona desaparecía a veces, iba de vacaciones y luego aparecía luego de un mes, ¿vale? Un personaje muy peculiar. Pero este personaje prácticamente lo dejó a todos, como se dice, arropados, protegidos a sus hijos. A cada uno le entregó un piso, para que veas. Muchas veces solamente nos centramos en la parte negativa, pero no en el corazón y la responsabilidad que esta persona tiene para ustedes. Muy bien. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Muy bien. La carta de la sacerdotisa. Veo y siento mucho la energía de padres. Y si vosotros no tienen lo que es un vínculo biológico, por decirlo así,
Este hombre o esta mujer siempre te ha querido a ti como un hijo o como una hija. O tú de repente lo has querido como un padre, como una madre. Aunque no exista un lazo biológico, porque tenemos la carta de la sacerdotisa. Aquí salió una madre ya. Y aquí al principio salió lo que es un padre, mira. Y si te das cuenta, aquí vemos dos personajes jóvenes, dos hijos. Puede ser también hijas, ¿vale? Pero me hablan de dos aquí. Muy bien. Me dan a entender que muchos de ustedes posiblemente, y lo siento mucho, papá y mamá ya no están en este plano terrenal. Y algunos de ustedes, parece como que si tú me dices, Richa, papá y mamá está aquí, es como que hubieras perdido a una persona, sea hombre o sea mujer, que no superaba los 35 años o 30 años, personas muy jóvenes. Muy jóvenes. Y aquí inclusive yo veo un accidente. Un accidente. ¿Por qué? Porque la carta del caballero de espadas representa desplazamiento, mucha velocidad. Esta carta, para el grupo de personas que son jóvenes, aquí ha habido un accidente, mucha velocidad. Y sé que debo tener tacto con esto, pero ese accidente es como que el impacto que hubo fue mucho lo que es en el rostro. En el rostro. Tengo que ir con cuidado con lo que yo diga en YouTube para que YouTube no me lo tome como un video negativo, ¿no? Por eso que tengo que buscar las palabras adecuadas también. Este video lo hago con todo el cariño del mundo, no para que vosotros se sientan mal. No, simplemente porque mucha gente me está pidiendo canalización de sus seres de luz. Muy bien. Vamos a continuar. No sé por qué hay un personaje que mucho mira al cielo. Mucho mira al cielo, demasiado. O eres tú, o a esta persona le gustaba mirar mucho lo que es el cielo, el universo. Algo muy curioso, como que si este personaje ya no está en este plano terrenal, sea hombre o sea mujer, a ti te llamaba la atención esa afición, por decir, ¿no? Esa conexión con el cielo, con el cosmos. Le gustaba mucho observar. Le encantaban los temas del universo, lo desconocido. Le encantaba mucho. Sea hombre o sea mujer, sea joven, sea mayor. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. No sé qué tiene que ver para ti Portugal o portugués. Puede ser el idioma o Portugal o Brasil. Algo tiene que ver aquí para ustedes. Me dice, dile que ellos están bien y que solamente están escondidos. Parece como que alguno de ustedes recuerda que al principio de la canalización me salen dos personajes que tienen mucho carácter y que hay como un choque. A lo mejor en estos momentos tú te preguntas si una persona está bien, si un joven está bien, quizás no tienes contacto de ellos y a ti te gustaría saber si están vivos, si ha pasado algo, no ha pasado algo, te gustaría saber. Y puede ser que tú has estado pidiendo a tus seres de luz que te den una señal. Me dicen, dile que está bien y que solamente están escondidos. Parece como que no quieren posiblemente que vosotros se enteren dónde están, no quieren hablar contigo, pero están bien. Están bien, ¿vale? Especialmente para el grupo de personas que a lo mejor, como vuelvo a repetir, por X motivos, pues han partido de casa, ¿no? Muy bien.
el nombre de David, el nombre de Elmer o Elsa. Algo quieren decir, ¿vale? Pero se escucha muy bajo. No sé por qué alguno de ustedes tiene algún problema relacionado con el corazón, pero también es como que algunos de ustedes tienen como esa necesidad de ser madres o de ser padres, o quizás me dice Richard, puede ser que algunos de ustedes, lamentablemente, y lo siento mucho, un angelito partió antes de tiempo. Y es como que hay como una tristeza en muchos de ustedes, seas hombre o seas mujer, ¿vale? Dime si tú de repente escuchas mucho, no sé si es los zapatos, que puede ser que a lo mejor suena, pero es más o menos así. ¿Escuchas así algún sonido? Por eso te digo, puede ser que con los tacones, ¿no? Tipo las personas que bailan flamenco, que hacen sonar, o tú escuchas ruido así. Ese ruido. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene y ponme en los comentarios. Me dice que es ella. Me muestra la imagen de un personaje, una jovencita, ¿vale? Que quizás no supera los, yo diría, de 18 para abajo. Cabello lacio. Puede ser que se hace como flequillos aquí, pero cabello lacio. Pero es muy curioso porque la sensación, la imagen que yo siento, que yo percibo, es como si fuera que está como asustado, asustada. Hay como una energía en casa que está como asustado, asustada, y posiblemente quiere llamar tu atención así. Algo suena. Vamos a ver. Me está mostrando una ciudad muy grande, una capital muy grande. Podría ser, yo digo, ¿no? Podría ser, yo qué sé, vamos a suponer Nueva York, una capital cosmopolita, yo qué sé, Madrid, Berlín, puede ser también Barcelona, ¿por qué no? O Lima, ¿no? Que es enorme también, o México. Pero es una capital muy grande, pero es como que ese personaje mira a la distancia. No sé si a lo mejor vosotros, su trabajo o algo estaba vinculado a ese lugar, muy cosmopolita, pero quizás de repente ustedes viven fuera. Es como que, ejemplo, ¿no? Yo vivo lo que es en el centro de Barcelona, pero hay gente que trabaja en el centro de Barcelona, pero vive un poquito apartado, en los pueblos que están lo que es en su entorno.
Parece como que este personaje era así, trabajaba en el centro de la ciudad, pero vivía apartado, o vosotros vivían apartado del centro de la ciudad. Me muestra una bici. Puede ser también una moto, ¿vale? Una bici, una moto. Veo mucha velocidad, demasiado, mucha velocidad. Hay como una sombra blanca, como un ángel que intenta detener, pero ese personaje que está con la moto, con la bici, no se detiene. Aquí yo veo que alguien partió por exceso de velocidad. Aquí yo siento esto. Siento que los ángeles querían intervenir, pero recuerda que no pueden intervenir si vosotros no ordenan. Vamos a ver qué más me dice. Ahora me muestra como un tren o un carro a alta velocidad, pero la imagen más fuerte ha sido como un tren. Es como que hubiera habido un accidente en un tren a toda velocidad. Y no era de noche, no. Yo diría que posiblemente este accidente en este tren es prácticamente como muy temprano. Parece como si fuera en la mañana, porque no está ni muy claro ni muy oscuro. Es como cuando uno va a trabajar, ¿no? Y coge el primer tren, el primer metro. Me muestra esto. Hay un dolor que tienen por aquí ustedes. Cuando te he dicho el tema del tren, del carro, de la moto, la bici, te entra como un dolor aquí. Vamos a ver. Dice, me menciona otra vez el nombre de David. No sé por qué me dice me da a entender como que quiere que sepas que no era su momento, no era su hora. Me está diciendo, no era mi hora, no era mi momento. Como que este personaje no quería marcharse. Sé que todos vamos a partir de esta tierra, pero es como que no está contento porque tenía algo más que vivir, algo más que hacer. No está contento o contenta. Aquí está pasando. Aquí está. El nombre de Manuel. El nombre de Israel o Israel. Un nombre muy peculiar, o Joel, o Josefina, o José. Yo me quedaría con Josefina, pero bueno, tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Me muestra un ave. Hay un ave que a ustedes le llama mucho la atención. Es como que cada vez que tú estás un poco triste, un poco tenso, o hay algo que está pasando en tu vida, es como que aparece un ave. Es como que te recuerda que ahí está contigo. Es como que quiere que te diga que tú no estás solo, que tú no estás sola, que allí está contigo.
Me muestra, me muestra un personaje que le gustaba los colores vivos. Inclusive las camisetas o las blusas, el color rojo, pero no sé por qué se tapa mucho la boca. O tenía esa manía de estar así. Hay personas que cuando están comiendo algo o hablando con alguien se ponen así. O tenía algún problema dental, porque se tapa mucho. Es como que no quiere que yo vea sus dientes, ¿no? Es como que no quiere. Dice que se parece igual a mí, me dice. Se parece igual a mí. Una criatura, uno de tus hijos, o alguien que tú de repente, yo qué sé, o tu nieto, un primo, algo, se parece mucho a esa persona. Porque dice, dile que se parece mucho a mí. No sé por qué me dice esto, se parece mucho. Puede ser hombre, puede ser mujer. El nombre de Luis. Hay como un mensaje, pero muy bajo, muy suave. Un personaje que habla muy despacio, muy pacífico. Puede ser un abuelo, una abuela, o siempre como que hablaba muy entonado, pero despacio. Me muestra esta posición. Algunos de ustedes han estado lo que es en oración. Algunos de ustedes están pidiendo algo. Es como que hubieras estado suplicando lo que es un milagro. Voy a sacar una carta. Vamos a ver. Del tarot Z. Vamos a ver el tarot Z. ¿Por qué me muestra una imagen de un personaje que está cargando a otro personaje, pero ese personaje que está cargando es como que estuviera muy débil, muy cansado, muy cansada? Es como que algunos de ustedes que están viendo esta canalización, es como que tuvieras la responsabilidad de cuidar a una persona o estás cuidando a una persona. Porque me muestra como que tú estás tratando de rescatar la carta del 10 de copas, amor, el amor, el amor total. Me hablan de pareja, la carta del diablo, la carta del rey de pentáculos. ¿Por qué me sale la carta del amor? Pero al costado me sale la carta del diablo y la carta del 10 de pentáculos, que me hablan de la ambición, que me hablan del poder. Ha dicho, ¿Jos? ¿Jos? ¿O soy yo? Pero ha dicho algo, aquí he escuchado algo, la voz de un hombre, pero una voz así como, Ox, Ox, Cos, algo ha dicho así, como que, como que tiene un problema en la garganta o no, o su voz es muy seco.
Y por aquí pasa mucho, mucho pasa. Una persona muy inquieta, ¿vale? Una persona que como que se desespera mucho por las respuestas. Siempre le gustaba como caminar mucho, como que muy ansioso, muy ansiosa. Mira, cariño, aquí yo veo que un personaje te amó mucho, demasiado. La carta del 10 de copas, demasiado. ¿Te acuerdas que te había dicho que hay una energía que no está conforme con su partida, que no se quería marchar de esta tierra? Y mayormente esto pasa cuando ha habido un accidente, cuando algo ha sido provocado. Como que este personaje tenía más sueño, más planes, cosas que vivir. Y aquí la carta del diablo, te lo muestro, al costado de la carta del rey de oros, me están hablando como que muchos de ellos, lamentablemente, es como que han sido víctimas por la ambición. Por la ambición, como que hay un grupo de ellos, de personas, que va a coincidir con muchos de ustedes que te amaba locamente, te quería locamente, pero que su ciclo se terminó. Y es como que este personaje hubiera tenido mucho dinero o un personaje con mucho futuro, un proyecto, un trabajo, pero parece como que a alguien en especial pues no le gustaba esto. Es como que te lo hubieran arrebatado por el dinero. Por el dinero. Esto puede ser, voy a buscar las palabras correctas. Esto puede ser magia. Esto también puede ser, ya sabes qué es, ¿no? Hay palabras que no puedo decir. Este personaje no se quería ir. No se quería ir. Pero o esto fue ocasionado por un robo, o esto de repente está relacionado con dinero, con propiedades, la cual pues lamentablemente hay personas que como que la vida no vale nada para algunos. Ya me entiendes, ¿no? Ya me entiendes. Porque aquí yo veo que alguien te arrebató de un ser amado, de una persona muy especial, y esta persona no quería marcharse, no estaba preparado para marcharse, quería vivir más. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a canalizar con las semillas sagradas. Hay alguien que no quería marcharse. Dice que ya sabes, ¿no? Hay cosas que no puedo decir en YouTube. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Lo que quieras decir, dímelo. Lo que quieras decir, que me lo diga, ¿vale? Vamos a ver. En nombre de Juan. Dice que cuides a su mascota, a su perro. No sé por qué me muestra como que hubiera mucha vegetación, pero justo en el medio hay como una rosa blanca. Puede ser rosado también, pero claro. Este personaje le gustaba mucho abrazarte por detrás. Inclusive como que metía su mano por debajo de tus brazos. Mucho me menciona un nombre con la letra L. Me muestra una ventana y en esa ventana acostumbraba poner sus zapatillas. Aquí lo dicen bambas, ¿no? Sus zapatillas, como que lo dejaba secar en una ventana. Me muestra una ventana con unas zapatillas.
Hay un cuadro. César. Hay un nombre que me ha dicho. Hay un cuadro. César. Otra vez. Pero ¿por qué cuando me dice el cuadro o el nombre de una persona con la C? ¿Por qué me dice siempre estoy en un rincón? ¿Tú tienes esa percepción cuando llegas a casa, como que tú me dices, Richard, en un rincón de mi casa yo siento una energía? A veces sientes este sonido que hace mm. Pues es que mayormente cuando se quiere manifestar, cuando quiere hablar, parece que algo lo detiene. Recuerda que se tapaba la boca mucho, por eso que no me deja poder percibir bien. Me muestra el rostro de una mujer, cara redonda, piel un poco morena, cabello lacio. Parece como que fuera inclusive de rasgos indígenas. A lo mejor yo que sé, como mis rasgos, ¿no? Yo también tengo rasgos indígenas, pero la piel es más morena. Es más morena la piel. Dice que tú has estado discutiendo hace poco con alguien. Me está mostrando las piernas de la rodilla para abajo, unos zapatos clásicos que inclusive de repente usa cordones. No sé por qué me da a entender de huellas. Hay huellas, hay algo aquí. Mucho documento, muchos archivos. Hay una cama que su cabecera no es cuadrado, no, es así como medio ovalado, que parece como si fuera flama, ¿no? Como si fueran olas, medio ovalado. Esa cama es como de 2,5 plazas, es grande la cama. Y me muestra, no me deja ver todo el cuerpo, me muestra como si fuera un pijama delgado con pantuflas que siempre está observando esa cama. No sé si a lo mejor de repente tú te vistes así cuando vas a dormir o ese personaje le gustaba ponerse un pijamas y pantuflas y siempre mira esa cama. Esa cama tiene un edredón de color, puede ser rojo o naranja o un color fuerte. La habitación es grande y está muy cargado. Tiene muchos cuadros, mesita de noche, lámpara. Está muy cargado esa habitación. Hay muchas cosas en esa habitación. Muy vintage, parece museo. Demasiadas cosas en esa habitación. Vamos a ver qué más me dicen. Hay como una mano. Hay como una mano. Parece que cuando tú duermes, es como que esa energía te visita y te cuida, te está como protegiendo esa energía. No sé por qué me dice, háblale de los gemelos. Vamos a ver. Vamos a ver.
siento esa energía como que no le gusta que tú estés sufriendo por alguien. Es como que quiere que tú vuelvas a vivir. Es como que quiere que tú vuelvas a empezar en tu vida. Parece como que es observador o observadora de una situación que te está pasando. Y es como que quiere que tú te liberes o nunca ha estado de acuerdo. Nunca ha estado de acuerdo. Quizás la relación que tú estás llevando con alguien en concreto. Es como que le duele lo que tú estás viviendo en estos momentos. Me da a entender como que tú extrañas mucho a alguien o de repente no puedes volver a rehacer tu vida y es como que este ser de luz le duele tu tristeza, tu pesar, le está doliendo. No sé por qué me dice, dile que se lleve a él. Es como que quiere que hagas un cambio. O te está pidiendo que te rescates tú con tus hijos también. Hay una cadena o hay un dije, algo que te regaló esta energía. Hay una joya que te regaló esta energía. Dice, no sé por qué me dice, cuando era muy niño, muy pequeño, muy chibolo, no sé por qué me dice esto. Hay algo que tú... Dice que lo encontrarás. Algo se te ha perdido. Algo se te ha perdido y dice, dile que lo encontrará. Puede ser ese collar, esa joya, ese pendiente que esta persona te lo dio. Vamos a ver, vamos a ver. Que no tengas miedo, dice, eres una persona, y esto lo pasa mucho a mi hermana, eres una persona que tiene miedo cuando hay una tormenta, cuando escuchas los truenos, los rayos, te da mucho miedo, mucho pavor, mucho miedo. Me dice que no tengas miedo, que no va a pasar nada, pero te da mucho miedo te da. No sé por qué me dice, ayer te estuve abrazando. Puede ser que tú has estado muy triste. Esto puede ser en cualquier día que tú mires este video. Yo qué sé, de repente lo ves de aquí a medio año y justo coincide con este mensaje y tú has pasado un momento negativo y entonces tú ves este mensaje y te está diciendo, ayer te estuve abrazando. Dice que comas más. Últimamente no estás comiendo, últimamente estás como muy inapetente. Dice, dile por favor que coma más, dile por favor que se recupere. Le gusta mucho que te vayas a ver, dice, el bosque, el campo. Es como que tú recuerdas un momento vivido muy especial con ellos, pero me enseña mucha naturaleza. Mucha naturaleza y quiere que tú te recuperes, quiere que tú vuelvas a empezar otra vez, como que te nota muy triste, estás como muy triste últimamente. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver. ¿Tienes algún tipo de problema en la columna, vale? Hay un problema en la columna que tienes. El otro mensaje también, no sé qué te pasa, que últimamente te rascas mucho la espalda. Mucho, ¿vale? Mucho. Es como que inclusive te haces hasta como herida. Entonces yo te recomiendo que te vayas al médico. Parece como que ellos quieren que tú te chequees, hazte un chequeo. Mucho te duele la columna, mucho te duelen los huesos, te rascas mucho la espalda y es como que te están tratando de hacer saber que tienes que ir al médico.
El tarot no lo resuelve todo. La parte de las curaciones no lo resuelve todo. Para eso están los médicos. La ciencia es buena también. Es importante que vosotros vayan al médico, me dice. Hay algo en tu cuerpo, hay algo que tú mucho te rascas, no sé, parece como que es necesario que el médico te diga algo. Es necesario. El nombre de Joel, otra vez, José, dice, yo lloro con él, yo lloro con ella, siempre lo acompaño. Dile por favor que me perdone. Yo quiero estar a su lado. Un movimiento. Muchos de ustedes cuando van a estar viendo esta predicción, esta canalización, hay un movimiento, un temblor. Me lo dices en los comentarios, un movimiento, o se mueve tu mesa, se mueve algo se mueve, porque justo cuando te estoy diciendo que ellos quieren que tú le perdones, que te están diciendo que siempre están contigo, que lloran contigo, es como que empieza a moverse algo, es la energía de ellos. Es la energía de ellos. Ellos se manifiestan, recuerda, con sonidos, se manifiestan con movimiento. Dile otra vez que me perdone, dice. Dime si a ti te gustaba mucho o te gusta mucho es como collares de flores, muchas flores. Es como que te encanta recolectar flores o te encanta de repente los collares de flores o la ropa que usaba esta persona era como de flores, muchas flores, como que le encantaba la rosa, las flores. Inclusive podría decir que su vestido, su ropa era como muy... Tú me has visto cuando es en época de verano, las camisas que yo me pongo son muy hawaianas, por decirlo así, ¿no? Entonces, si es hombre o mujer, como que le encantaba este tipo de detalle en las prendas. Le encantaba mucho. Hay un hijo que siempre lo visita. Algunos de ustedes siempre visitan. Hay un hijo o una hija que siempre lo visita y me dice gracias. Gracias, está diciendo. Te ha llevado un susto con tu gato, ¿no? Te ha llevado un susto con tu gato. Richa, no sé qué pasó, que el gato estaba muy nervioso. Era la presencia de ellos. Recuerda que Uy, se me escarapela el cuerpo cuando te digo esto. Puede ser que están aquí, a lo mejor. Era la presencia de ellos. Estoy viendo algo. Vale. Era la presencia de ellos. Tú has estado un día con tu perro, con tu gato, y se han puesto muy nerviosos, muy nerviosos. Recuerda que los animales lo pueden percibir, inclusive lo pueden ver los animales, a los espíritus, ¿vale? Cuando tú sientas que tu cuerpo se escarapela o de repente tú me dices, Richard, no hace tanta calor, pero ha pasado un lapso en la cual empecé a sentir mucho frío, el ambiente se volvió muy frío, muy frío. Ese he sido yo, dice. Pero me ha dicho un nombre. Hay un hombre aquí, hay un hombre que quiere hablar, pero lo escucho muy bajo. Soy su papá o soy su amor. Esta energía le gusta mucho darte piquitos, no besos apasionados, piquitos. ¿Tú alguna vez has sentido que alguien te besa? Quiere hablar, pero no te entiendo. Es que la canalización está muy bajo, pero aquí está, quiere hablar. Hay un hombre. Por lo que yo siento es una persona de cabello lacio, cabello moreno, puede ser castaño, pero de ahí no pasa, ¿vale? De ahí no pasa. Tiene una mirada como muy tierna, las cejas pobladas, ¿vale? Pero es una mirada muy tierna. Es un personaje que a veces no te miraba directo, se ponía de costado.
Dice que siempre tienes que escuchar tu corazón, pero no sé por qué me hace escuchar como que sale como burbujas, como burbujas. No sé si a lo mejor le gustaba bañarse en tinas, un jacuzzi, o de repente es una persona que le gustaba cocinar mucho, porque también sale burbujas cuando hierve el agua, pero me hace escuchar esto mucho. Si pudiera tener una oportunidad de volver a verte otra vez, te dice. Dile que yo lo quiero, me está diciendo. Dice que muchas veces tú escuchas que los perros ladran, pero es su energía. Dile si quiere que me vaya. Mira, solo como comentario. Si me estás escuchando, solo como comentario. Y también para ustedes. Cuando se nos acaba el tiempo en este plano terrenal, nosotros ya no pertenecemos a este plano. Y como no pertenecemos a este plano, este no es nuestro lugar ya. Tenemos que pasar al otro plano. Si uno se queda en este plano, lamentablemente nos quedamos atrapados y nuestra energía, no sé si vosotros han escuchado las almas en pena. Entonces nuestra alma sufre. Si tú de repente has escuchado un llanto, sí, he escuchado un llanto, muchas almas se han quedado aquí por ustedes. Yo recomiendo que hagas una oración, pide que ya se marchen, ya este lugar no les pertenece, este lugar no es de ellos. Tienen que marchar al otro plano. No pueden continuar aquí. Este no es su lugar. Este no es su lugar. Entonces, porque me dice, dile si quiere que me quede. No, pues que ya no es cuestión que si ustedes quieren que se quede o no, es que ya no pertenece a este plano. Tienen que marcharse. Ordena, tú que estás viendo este video, ordena que pase al otro plano. No pueden quedarse aquí. Y si hay una energía que me está escuchando, no pueden quedarse aquí, tienen que pasar al otro plano. No pueden quedarse aquí. Parece como que el nombre de Samuel, no sé qué tiene que ver. Parece como que existen energías que se han quedado aquí y es por ustedes, pero es que ya no le pertenece a este lugar. Necesitan marchar. Me menciona otra vez el nombre de Luis. Voy a sacar iniciales. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver. ¿Qué me dice? La letra X, la letra O, la letra L. Un Z también por ahí. Voy a ver signos. Dice que te cuides, no sé por qué me dice esto, de tu progenitor. Algunos tienen problemas con los padres. No sé por qué me dice esto. Piscis o Acuario, mira, la carta de renacimiento. Me sale Virgo. Piscis o Acuario otra vez. Me sale Leo. Cierras con Cáncer. Vamos a ver qué te quiere decir con el oráculo. Vamos a ver qué te quiere decir con el oráculo. Vamos a ver, cariño, ¿qué te quiere decir? Dice, protección, qué bonito. El número 33 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes, de parte de ellos. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive la Biblia. Aunque muchos querrán hacerte daño, ellos siempre te van a estar cuidando. Siempre. Tienes un ángel, tienes un ser de luz, que aunque esté en este plano o en el otro plano, siempre te va a estar cuidando, siempre.
Has ganado una protección, cariño. Sí, hay muchas personas que quieren posiblemente hacerte daño. Hay muchas personas que quieren desaparecerte. Pero sin embargo tienes un ser de luz que siempre va a estar interviniendo por ustedes. Siempre. Hay un ángel que te protege. Y creo que muchos de ustedes esto ya lo sabían. Bendiciones de corazón. Dime si te ha gustado este tipo de canalización para poder hacer otra o simplemente ponme en los comentarios qué quieres que hable en la próxima canalización. Yo que sé, de tu pareja, de tu ex o de la relación que estás teniendo o qué está pensando él o ella. Dímelo, ¿vale? Ponme sugerencias para poder hacer otro video. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.